Bienvenido a Ni Más Ni Menos. No, muchas gracias a ustedes. Es importante este tipo de espacios para que se pueda difundir la diversidad de la cultura que tenemos en Ancash, ¿no? Ahora, cuéntanos un poquito acerca de este segundo libro en el que estás participando, porque ya tienes un primer libro que es todo tuyo. Claro, este libro llamado Virus, Historia de la Pandemia en el Norte del País, es un libro que contiene 11 textos, 11 crónicas sobre historias reales, historias que les ha pasado a gente común y corriente, a gente de a pie, que se han enfrentado en algún momento con el virus y que han estado incluso a punto de morir. Pero también hay historias de esperanza, historias que nos dicen que eso va a pasar en algún momento y que tenemos que ser fuertes para poder seguir siendo felices, ¿no? Que es nuestro objetivo, el objetivo del hombre es ser feliz. Niñas Madres es la crónica del periodista Dan Ruiz Castillo. En ella nos cuenta la historia de una niña de 13 años abusada sexualmente por un familiar directo. Una historia donde nos muestra la realidad brutal con la que muchas mujeres viven hoy en día, sobre todo menores de edad, que a sus cortos años dejan de ser niñas para asumir responsabilidades de mujer. La crónica de este libro, la crónica de mi autoría, se llama Niñas Madres. Yo me pongo a pensar mucho en el tema de que la pandemia es un manto que está tapando problemas que siempre han existido, pero que se atendían menos o se atienden menos, que son los problemas, por ejemplo, de los abusos sexuales. En la época de la pandemia, en el Perú se registró, en el país, ¿no? Se registró 33.000 embarazos de menores de edad. Entonces esto tiene un problema muy profundo, un problema que merece la atención de las autoridades del Ministerio de Salud, con sus psicólogos, incluso con psiquiatras, ¿no? Porque estas personas viven en un ambiente familiar muy difícil, pero no solamente para la menor edad, sino para las mismas personas adultas, las personas mayores que en los hogares. ¿Por qué se portan así? ¿Qué condiciones hay para que existan tantos embarazos a menores de edad? ¿Cómo se procesan o cómo se llega al abuso sexual a menores de edad? Entonces todo eso, o parte de eso está en este libro, en el libro Virus, y en mi crónica que se llama Niñas Madres, porque doy una mirada no solamente de la historia de una persona que es víctima de un abuso sexual, sino también la perspectiva de dos psicólogos que te manifiestan, que te dicen los motivos que llevan a que esa persona sea abusada, ¿no? Ahora, hay que ir un poquito contándole a la gente la historia de una menor de edad para empezar, y que su agresor, la persona que la violenta sexualmente, es un familiar directo. Sí, es un familiar directo, así en síntesis, ¿no? Es una niña que sufre abuso sexual en su casa por varios años. Entonces la madrastra se le ocurre a la niña sacarla de ese espacio donde están abusando de ella, la lleva a otro lugar. Pero nosotros sabemos que en Chimbote los distritos, en la provincia los distritos son pequeños. Por ejemplo, alguien vive en el distrito de Santa, ya donde ocurrió el caso. Entonces se la lleva de un lugar a otro en el distrito de Santa, pero el abusador vive a 2 cuadras, a 3 cuadras, y siempre se cruzan, y el trauma cada vez que te cruzas con tu victimario, eso supongo, ¿no?, que debe ser terrible, Entonces ahí hay un dato importante de que cuando se la lleva a la niña abusada, no hay ningún tipo de justicia. El abusador sigue suelto, en la familia la siguen cuestionando a la menor. O sea, en vez de decirle a la menor, tú eres víctima, no, le dicen es culpable, la hacen sentir culpable. Entonces, esas condiciones de vivir no solamente es de un casito, hay un montón de casos que no conocemos lamentablemente y que hacen de esta sociedad una sociedad difícil de vivir para esas niñas madres, para esas niñas que dejan el colegio, niñas que son insultadas, niñas que son revictimizadas, ¿no? Ahora, y bueno, por parte de tu crónica y las otras crónicas también desnuda un poco, digamos, la debilidad del trabajo del mismo Estado para la protección de las personas, y en este caso para la protección de las menores abusadas. Claro, como tú lo has dicho, hay una debilidad del Estado en el tema, el poder judicial en este caso, no se mueve cuando hay un caso así. La fiscal, cuando la llamamos nosotros para consultar, porque hay que entender que este libro es un trabajo periodístico, y como tú sabes, como yo sé, somos comunicadores, y los comunicadores somos periodistas, y los periodistas siempre tienen que consultar tenemos que consultar a la diversidad de fuentes.
Una de las fuentes que consultamos fue la fiscal, y la fiscal nos decía, mira, tú sabes que nosotros, si no lo encontramos en flagrancia, no podemos detener a nadie. Entonces, si lo encontramos haciendo o minutos después de que ocurrió el acto, podemos recién detener al agresor. Pero si ha pasado mucho tiempo, muchos meses, nosotros no podemos detener a nadie porque no hay pruebas contundentes. Y la fiscal incluso me dice a mí, ¿a ti te gustaría que porque alguien te dice que tú has violado te vamos a detener? Entonces con eso como que es una idea un poco absurda, ¿ya? Porque obviamente hay que prevalecer, hay que cuidar a la víctima y hay que hacer los esfuerzos para que esa persona pueda conseguir justicia. Pero en este caso las herramientas que al parecer tienen la Fiscalía y el Poder Judicial no son suficientes para poder llegar a hacer justicia a estas niñas, ¿no? Bueno, todos tenemos el beneficio de la duda, pero esta menor de edad llega a tener su hija, ¿verdad? Llega a tener su hija, la llevan a la Caleta. Y otro problema también, las atenciones médicas lamentablemente son muy lentas. Esta niña, cuando fue al hospital La Caleta, la hacen esperar por varias horas y a la final no la atienden. No la atienden porque no tenían camas, no había atención, no había especialistas, no había quien le haga una cesárea. Entonces lo que hace es regresar a su casa con todo el dolor encima, con toda la tristeza encima, con todo el trauma que es esperar por horas, como rogando atención cuando el Estado debe darle atención. Se va a su casa y al día siguiente regresa para que recién la atiendan. Imagínate tú, ponernos en ese caso de una persona que no solamente es un dolor físico, sino es un dolor mental, es un dolor de ¿qué hice yo para merecerme esto? ¿No? Entonces nadie se puede poner en los zapatos de esta persona. Es lamentable que los servicios de salud, que la Fiscalía, que el Poder Judicial, la policía, incluso la propia familia juegan en contra de esta niña. En este libro lo que ustedes recogen son historias, vivencias que también desnuda, digamos, la realidad de lo que estamos viviendo. Exacto. Este libro quiere recoger lo más profundo que sean los problemas reales y los problemas que nos han hecho daño en todo este tiempo de pandemia. Un libro periodístico es un libro que cuenta historias que tratan de ser objetivas. Acá no estamos inventando nada, acá no estamos alucinando historias, acá no estamos tampoco incluso cuestionando. Nosotros mostramos la realidad y cuando mostramos la realidad, la gente ya saca sus impresiones. Y si la gente, tú le muestras que en la realidad están siendo injustos con alguien, pues la gente va a ver eso, Y cuando tú lanzas esta información en un periódico o por radio o por televisión como noticia, se vuelve muy efímera, desaparece, al día siguiente están hablando de otra cosa y al día siguiente otra cosa y así sucesivamente. Pero en un libro el tema queda volando, queda pendiente, lo lees y lo guardas ese libro y no lo botas, lo tienes en tu mesa, en tu biblioteca y puedes leer y puedes seguir reflexionando. Es el objeto del libro, como objeto va a estar ahí, la historia va a estar ahí. Un periódico puedes botar, pero un libro es imposible o muy difícil que puedas encontrarlo en la basura, ¿no? Así que ya saben, chicos, y obviamente si ustedes quieren recordar de aquí a 10, 15, 20 años lo que sucedió el año 2020, a través de una crónica periodística ustedes lo pueden recordar. ¿Se viene algo nuevo? Claro, bueno, estamos preparando, personalmente estoy preparando un libro con otras crónicas, pero con crónicas ya bastante locales. En Chimbote han pasado cosas tan terribles, han habido o hay personas que se mueren de una forma indigna, que personas que se mueren en una silla de ruedas esperando atención, personas que esperan, que son trasladados a un hospital y luego al otro y en el lenguaje vulgar se los pelotean y se mueren en el camino, en el trayecto. Entonces todas las historias las estoy recolectando por mi propia experiencia como periodista y porque tengo acceso muy directo a esas historias. Entonces estoy recopilándolas para poder hacer un libro que pueda mostrar toda esa realidad que muchas veces nosotros los chimbotanos o ancachinos estamos a espaldas, no vemos el dolor de otras personas que a las finales nos va a hacer reflexionar. Excelente, entonces vamos a estar atentos a cuando salga el tercer libro para poder leer un poquito de las historias que estamos viviendo. ¿Dónde te leemos? Bueno, yo soy editor del diario La Industria de Ancash, así que me pueden leer cuando ustedes quieran ver algo que yo hice, está en La Industria de Ancash. Y entonces pueden leerme también en mi página de Facebook y interactúo bastante por las redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias, Dan. Ya saben, aquí eran su libro Virus, historias de la pandemia en el Perú.